Muy buenos días, ya que en vista que no se ha conectado nadie, ya esperamos 10 minutos. Nuestro tema de la clase del día de hoy es el esplendor de Atenas. Dice en el libro, la superioridad naval de Atenas facilitó que los comerciantes atenienses crearan una importante red comercial en el Mediterráneo. Intercambiaron productos agrícolas y artesanales de gran calidad con las colonias y con los pueblos próximos a ellas, y la moneda ateniense, el dracma, se extendió por todo el Mediterráneo. La pujanza económica permitió reedificar la ciudad de Atenas tras la guerra. Bajo la dirección de Pericles, se construyeron los templos de la Acrópolis, el gran templo de Partenón, morada de la diosa guerrera Atenea. Se convirtió en una muestra de la grandiosidad y de la gloria de la polis. Atenas pasó a ser un gran centro artístico e intelectual. Disciplinas como el teatro o la filosofía florecieron en esta época en que los artistas buscaron el equilibrio y la armonía perfecta para sus obras. En la ciudad convivieron escultores como Fidias, arquitectos como Calícrates, filósofos como Protagoras, Sócrates y Platón, autores de obras de teatro como Eurípides e historiadores como Tucídides. Entonces, ¿qué entendemos con el tema de esplendor de Atenas? Se refiere a su época dorada principalmente durante el siglo V antes de Cristo, cuando la ciudad griega alcanzó su máximo apogeo en términos culturales, políticos y económicos. Este periodo, también conocido como la era de Pericles, fue testigo de un florecimiento sin precedentes en filosofía, arte, arquitectura, literatura y democracia. Los puntos claves del esplendor ateniense fue la democracia, la cultura, la arquitectura, la filosofía, el teatro, también la Liga de Delos y la época de Pericles. Atenas fue pionera en el desarrollo de la democracia, un sistema político donde el poder reside en el pueblo y se ejerce a través de la participación ciudadana. La ciudad se convirtió en el centro cultural del primer orden, atrayendo a filósofos, dramaturgos, artistas y arquitectos de renombre. También se construyeron obras maestras como el Partenón en la Acrópolis, símbolos de la grandeza ateniense y la maestría de sus artesanos. Las figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles sentaron la base del pensamiento también occidental, explorando temas de la ética, la política y también del conocimiento. Y la estrategia y la comedia también florecieron con dramaturgos como Esquilo, que fueron creando obras inmortales que aún hoy son representadas. También Atenas lideró esa confederación de ciudades-estado griegas, extendiendo su influencia y poder por el Mediterráneo oriental. El liderazgo de Pericles fue fundamental para el florecimiento de Atenas, impulsando la construcción de obras públicas, también mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y fomentando las artes y también la cultura. En resumen, el esplendor de Atenas fue un fenómeno completo, complejo y también multifacético, marcando por la innovación de la política, la creación artística y también el desarrollo intercultural, que dejaron una huella imborrable en la ciudad también de la civilización occidental. Entonces, ¿cómo fue el esplendor de Atenas en su época de mayor esplendor, en los siglos V y en el siglo IV antes de Cristo? Atenas y sus suburbios tenían población de unos más o menos 300.000 habitantes. ¿Y por qué decimos que el siglo V antes de Cristo fue una época de esplendor por Atenas? Porque en ese entonces Pericles proporcionó a Atenas una época de apogeo.
ya que fomentó la construcción de grandes obras públicas, mejoró la calidad de la vida de los atenienses y también dio un gran impulso a todas las manifestaciones artísticas y culturales. Entonces, Atenas, que fue la ciudad más importante de la antigua Grecia y una de las más influyentes de la historia, su esplendor se alcanzó durante el siglo V a.C., cuando se convirtió en el centro de la cultura, la política, la filosofía y el arte y la ciencia del occidente. Entonces, ¿por qué se llama Atenas? Porque el nombre de Atenas, también relacionado con el nombre de una diosa patrona de Atenea, se origina en una lengua anterior al griego. El mito fundamental que explica cómo Atenas adquirió este nombre por la legendaria competición entre Poseidón, Atenea, que fue escrito por Heródoto, Apolodoro, Ovidio, Plutarco y otros más. Entonces, con tema de el esplendor de Atenas, también se enfoca con qué pasó en Grecia de 1967, que fue la Junta Griega o régimen de los coroneles, que también fue una junta militar de derecha que gobernó Grecia entre 1967 y 1974. Fue el 21 de abril de 1967, un grupo de coroneles derrotó el gobierno interino un mes antes de las elecciones programadas en la que la Unión de Centro de Gregorios era el favorito para pagar. Entonces, la civilización griega surgió hacia el siglo XII antes de Cristo y terminó en el año 146 antes de Cristo. Entonces, recuerda que estuvo antes de Cristo y antes de la civilización de Roma. Y por último, ¿por qué se hizo famoso Atenas? Porque Atenas ha estado habitado ininterrumpidamente durante más de 3000 años, considerándose en la ciudad más importante de la antigua Grecia en el primer milenio antes de Cristo. Sus logros culturales durante el siglo V antes de Cristo también habían sentado la base de la civilización occidental. Su infraestructura, que es un ejemplo en la que en la antigua Grecia había empezado el esplendor de Atenas. Y también la destrucción de Atenas fue realizado por el ejército durante la segunda invasión persa de Grecia a la ciudad de Atenas, destruida por el ejército persa en dos ocasiones. La primera dirigida por Jerjes en el 480 y la segunda dirigida por Mardonio en el 479. Y que regaló Atenea en la ciudad un olivio del que obtendría aceite para alimentarse, para iluminarse, para elaborar perfumes y también jabones, por lo que decidieron poner a su ciudad bajo la protección de una diosa. Y también la ciudad tomaría el nombre de Atenas. El olivio que hizo surgir la diosa se conservaba en la Acrópolis de Atenas detrás de Erectios. Entonces, ¿qué guerra ganó Atenas? La primera guerra de Peloponeso serían parte de la guerra de Peloponeso, que fue en los años 460 antes de Cristo y 445 antes de Cristo. El lugar fue en Grecia continental y el acuerdo que tuvieron en esa guerra fue el acuerdo entre Esparta y Atenas, ratificando en la paz de los 30 años.